¿Podemos llevar a cabo el reino de Dios mediante el progreso material? Y responde: luchando con pasión y persistencia por el desarrollo integral del hombre y la preservación de la creación, podremos llegar muy lejos, pero no al paraíso. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no debe confundirse por ello con el progreso material o terrenal. Aun así, el progreso económico, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, tiene gran importancia para el reino de Dios. Es una cita de Gaudium et Spes, una de las constituciones del Concilio Vaticano II, el número 39. Bueno, como veis, la pregunta de este punto 170 es un poco como: ¿qué relación hay entre reino de Dios y progreso material o progreso social, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que da? Que están implicados, pero no se identifican. No se identifican. O sea, si el reino de Dios se va haciendo presente, ese reino de Dios conlleva una justicia social. Pero esa justicia social conlleva pues un reparto de la riqueza, un progreso material, y entonces, digamos, la instauración del reino de Dios sí implica un progreso material, social, pero no se identifica con ello, porque mira por dónde, que la experiencia nos dice pues que el progreso material también suele tener sus contravalores. Me habéis escuchado aquí mismo, ¿no? Pues compartir una reflexión hace unas semanas, una reflexión de lo que es la paradoja, ¿no? La paradoja del devenir histórico. Os recuerdo, ¿no? Que decía: los tiempos difíciles dan a luz gente madura. La gente madura dan a luz tiempos buenos. Pero, oh paradoja, los tiempos buenos dan a luz gente débil. Gente débil. Y pues esa gente débil da a luz tiempos difíciles. Y fíjate, pues vuelta a empezar, ¿no? Que los tiempos difíciles luego son los que dan a luz gente fuerte, gente madura, ¿no? O sea, es decir, que no es verdad que el progreso material en sí mismo nos garantice, pues por sí solo, por sí mismo, ¿no? Por sí solo nos garantice que el reino de Dios se haga más presente, que estemos más cerca de Dios. No. Claro, hay que hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién está más cerca? Más cerca de Dios, ¿no? ¿Qué sociedad está más cerca de los valores del reino de Dios? La sociedad escandinava, de Suecia, Noruega, de Finlandia, o de los países en los que se supone que el tanto por ciento del presupuesto nacional que está dedicado, ¿no? pues a políticas sociales es más elevado del mundo, la sociedad del bienestar, que se llama la sociedad del bienestar. El reino de Dios está allí más cerca que en Etiopía. Nos atreveríamos a decir tal cosa, que el reino de Dios pues en los países escandinavos se ha desarrollado más que en que no sé qué lugares de África. Oye, pues no nos atreveríamos a decirlo. Que por supuesto que en África también hay grandísimas paradojas, porque claro, el hecho de que pues existan esas luchas tribales, esas guerras, esas pues manipulaciones, y el hecho de que los gobiernos pues se hayan acostumbrado, ¿no?, a que haya un tanto por ciento de la población que vive en la miseria, eso también lo hace que está bien lejos, ¿no?, de esa llegada del reino de Dios. Pero al final hay que decir, ¿no?, como dice este punto 170, pues que el reino de Dios y el progreso material sí se implican, pero no se identifican, porque es que al final el reino de Dios no es de este mundo,
no es de este mundo, es de otro mundo, y al final pues puede acontecer que el hombre gane el mundo entero y pierda su vida, pierda su alma, pierda la vida eterna. Puede acontecer que haya un hombre, pues por ejemplo en esa concepción, digamos, un tanto masónica, ¿no? Masónica, de buscar pues unos valores sociales, altruistas, etcétera, 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 ¿no? Un altruismo, pero puede ser eso realizado al mismo tiempo en unos parámetros de soberbia, en unos parámetros de no acogida del don de la conversión, claro, o sea, es decir, puede acontecer una sociedad que sea una aparente sociedad del bienestar, ¿no?, altruista, etcétera, etcétera, pero que sin que los valores del reino, que suponen humildad, que suponen conversión, que suponen llegar a ver, ¿no?, el don de Dios presente en nuestra vida, la acogida del don de la fe, sí, que al mismo tiempo se está encerrando a tal cosa, ¿no? O sea, el bienestar material puede ir de la mano de la cerrazón al don de la gracia, puede ir de la mano. Pero sin embargo, digamos otra cosa, ¿no? La apertura al don de la gracia, la apertura a la conversión, obviamente va a tener consecuencias también económicas y materiales. De lo contrario, esa conversión no ha sido verdadera. Si una conversión no llega a la cartera o a la visa, podríamos decir, no es una conversión verdadera. Porque la conversión tiene que estar encarnada en la vida, y si está encarnada en la vida, tiene que estar encarnada en mi empresa, en los contratos laborales que realizo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay aquí, digamos, ¿no?, pues una respuesta matizada. El reino de Dios y el progreso material, sí, están implicados, pero no coinciden plenamente.